poder económico también. De hecho, hay una iglesia que tiene hasta un banco. Tiene un banco, el banco del Espíritu Santo, que hay una especie de contradicción en eso. Y no solamente en eso, también hay otros grupos, otras denominaciones que también tienen bancos, y también tienen empresas importantes. La Iglesia, de alguna forma, siempre ha querido tener también, aparte del poder terrenal, ha querido también tener ese poder económico. Es interesante cuando Jesús le dice a los apóstoles y predicar el Evangelio. Una de las cosas que Jesús le dijo es no llevar ni oro, ni plata, ni cobre. Y entrar a las aldeas y compartir, predicar la palabra. Cuando Pedro se encontró con el hombre cojo, Pedro y Juan, allí en el templo, en la puerta de la Hermosa, y estos hombres no podían andar, el apóstol Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Cuando tú ves la historia de la Iglesia siempre ha sido una historia de la Iglesia donde a la misma vez ha habido gente que han donado todo lo que tienen, han sido muy generosos con el dinero, y a la misma vez ha habido siempre un grupo de la Iglesia que ha querido el poder económico, el dinero, y tenerlo todo. No solamente la Iglesia, si tú lo ves desde la historia, y en este momento también, la Iglesia ha querido tener un poder terrenal o un poder económico, sino que la Iglesia también ha querido tener siempre un poder institucional, un poder político también. Hitler, cuando llegó al poder, una de las primeras cosas que hizo fue querer tener una iglesia plegada a su autoridad. Lo primero que hizo fue poner una iglesia que estuviese bajo sus órdenes, bajo su influencia. La iglesia alemana, en vez de ser una iglesia profética, en vez de denunciar el pecado que se estaba haciendo, se plegó a la voluntad de Hitler. Y gran parte, y no estoy hablando solamente de la iglesia luterana, también estoy hablando de las iglesias evangélicas que había en aquel momento en Alemania. Y se plegaron a la autoridad de él porque les interesaba. De alguna forma ellos creían que ganaban con Hitler en el poder. Eso pasó también con Franco. Pasó exactamente lo mismo con Franco. Durante todos los años del franquismo, de la dictadura, la Iglesia en ese momento le apoyó. De hecho, incluso lo ponía debajo de los altares. Y apoyó continuamente, y le interesó mucho a la Iglesia en ese momento el que se hiciese así las cosas. Hoy en día, la Iglesia Ortodoxa rusa está completamente de acuerdo con su patriarca al frente, está completamente de acuerdo con la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, ellos creen que Putin es un hombre enviado por Dios, y creen que Putin es un hombre que quiere devolver a Rusia lo que ellos conocen como la Gran Rusia, y apoyan a este hombre, a Putin. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. De otra manera, pero hay grupos de las iglesias, no solamente evangélicas, también católicas, y de otros grupos, pero especialmente el movimiento evangélico, porque en Estados Unidos es el más potente, y hay un grupo de iglesias, no todos ni mucho menos, porque desde aquí pensamos que todas las iglesias evangélicas, todos los creyentes, todos los pastores apoyan a Donald Trump, y no es cierto, pero un grupo importante sí. Un grupo importante sí apoya también las políticas de Donald Trump. Es decir, la Iglesia de alguna forma siempre ha querido tener también ese poder político, ese poder institucional. Yo creo en la política, yo creo que la Iglesia tiene que orar por los políticos, yo creo en eso. Yo creo que la Iglesia tiene que tener una relación sana con los poderes. Yo creo que la Iglesia tiene que tener una relación sana con toda la sociedad, incluido las autoridades. Yo recuerdo cuando yo era presidente de los pastores en Sevilla, la primera vez que hicimos el primero o segundo, no recuerdo, que hicimos el Día del Evangelio, invitamos en aquel momento al alcalde de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos. Y yo recuerdo que fui a su despacho, le comenté que queríamos que si pudiese que estuviese en aquella reunión, en aquel Día del Evangelio que se hizo en la Expo, y en aquel día nos reunimos unas 3.000 personas, algunos os acordaréis, nos reunimos 3.000 personas, fue en el Palenque, y vinieron gente de Huelva, vinieron gente de Córdoba, y fue un día tremendo. Y yo recuerdo, bajo su consentimiento, porque se lo comenté antes, que si podía orar por él, y yo oré por Alejandro Rojas Marcos aquel día delante de 3.000 personas, y oré por él, por su trabajo como alcalde, etcétera. ¿Cuántas veces he orado por el alcalde de Utrera, por nuestro alcalde? ¿Cuántas veces he orado por Curro, e incluso por José María también?
He orado allí en su despacho, he orado no sé cuántas veces, y aquí en la iglesia también he orado, y hemos orado también por él. Yo creo en la oración, Yo creo que la iglesia, los creyentes debemos estar llamados, y la palabra de Dios nos lo dice, que oremos por las autoridades. A mí me dicen, hermano, que yo vaya a orar por Pedro Sánchez, y yo voy a orar por Pedro Sánchez. A mí me dicen que vaya a orar por Santiago Abascal, y yo voy a orar por Santiago Abascal. A mí me dicen que vaya a orar por el presidente del Partido Popular, y yo voy a orar por el presidente del Partido Popular. A mí me dicen que vaya a orar por el líder de los comunistas o de Podemos, y yo voy a orar por ello. Orar por ello no significa que yo esté de acuerdo con todas las cosas que hacen, pero la Biblia me enseña a orar por las autoridades, y creo que los creyentes estamos llamados a orar por las personas. Pero una cosa es orar por las autoridades, una cosa es orar, pedirles al Señor que les ayude, que les dé conocimiento, sabiduría, etcétera, y otra cosa es anhelar ese poder. Otra cosa es coquetear con el gobierno, otra cosa es coquetear y desear estar bajo el amparo de las autoridades y no tener ninguna voz profética, no decir absolutamente nada, y que el gobierno haga lo que crea oportuno. Cuando miramos a la historia de la Iglesia, como te he dicho, una de las cosas que vemos continuamente es eso: la Iglesia quiere poder terrenal, la Iglesia quiere poder económico, la Iglesia quiere poder institucional. Pero cuando tú vas a la Biblia, tú ves que hay otro tipo de poder. Cuando tú vas a la Escritura, ves que hay otro tipo de poder completamente diferente a estos que estamos mencionando. Y ese poder lo encontramos en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8, que todos conocéis de sobra, y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este es el poder que debe de anhelar la Iglesia siempre. Este es el poder que tenemos que buscar siempre. Este es el poder del que tenemos que ponernos de rodillas siempre y decirle al Señor: Señor, dame el poder del Espíritu Santo. Déjame decirte 4 cosas con respecto al poder del Espíritu Santo en un momento. La primera cosa es que el poder del Espíritu Santo se manifestó claramente en la creación. En la creación. Si tú vas a la Biblia y tú vas a Génesis y vas al versículo 2 del capítulo 1, tú podrás ver que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios contribuyó a la creación del mundo. Si tú vas a Proverbios, podrás ver que Proverbios también nos habla de que el Espíritu Santo estuvo ahí también en la creación del mundo. Dios Padre participó en la creación del mundo, Dios Hijo, todo fue hecho por Él, para Él y en Él, participó en la creación del mundo, y el Espíritu Santo también participó en la creación del mundo, como no puede ser de otra manera, porque tenemos un Dios manifestado en 3 personas, y las tres personas de la divinidad crearon el mundo. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo se manifestó en la creación. De la nada hizo el universo, de la nada hizo los planetas, de la nada hicieron los microbios, de la nada hizo los mares y las estrellas, de la nada. Es el poder del Espíritu Santo en la creación. El poder del Espíritu Santo se manifiesta también en la inspiración de la Biblia, en la inspiración de la palabra de Dios. Los santos hombres de Dios escribieron, hablaron bajo la influencia, bajo la inspiración, bajo el soplo del Espíritu Santo, y toda la palabra de Dios es inspirada por Él. El Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. No son los seres humanos, que en cierto sentido también, evidentemente, pero el autor último de la revelación de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Con su poder manifestó su voluntad, e inspiró a los hombres para escribir la Biblia. El poder del Espíritu Santo también se manifestó, y lo hemos leído hoy, Dani lo ha leído hoy, se manifestó en la resurrección de Jesús. El Espíritu Santo resucitó a Jesús. Hay textos que nos hablan de que Dios Padre resucitó a Jesús. Hay textos que nos hablan de que el mismo Jesús con su poder resucitó. Y hay textos que nos hablan de que el Espíritu Santo resucitó a Jesús. En realidad es lo mismo, es Dios quien resucitó que Jesús. El Espíritu Santo es el que resucitó a Jesús. Y el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, es el que tiene el poder para que la gente se convierta. Es el que tiene el poder para que las personas, como también se ha leído hoy, también hemos visto hoy el arrepentimiento. Ningún hombre tiene el poder para que las personas se arrepientan. Ningún predicador tiene el poder para que la persona realmente tenga esa convicción
qué buena predicación, qué buena cosa, qué bien lo ha hecho. No nos confundamos, ningún hombre tiene el poder para eso. Siempre es el Espíritu Santo, siempre es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Siempre es obra maravillosa del Espíritu Santo. Por lo tanto, fijaros que la Biblia nos habla de que tenemos el Espíritu Santo, que es poder de Dios, y nos dice que el poder del Espíritu Santo creó el mundo, que el poder del Espíritu Santo inspiró las Escrituras, que el poder del Espíritu Santo resucitó a Jesús y que el poder del Espíritu Santo hace que la gente se convierta. La palabra griega que se traduce aquí como poder, en el griego es dinamis, de donde viene la palabra nuestra dinamita. El Espíritu Santo es dinamita. Si hoy se escribe en la Biblia, podríamos poner hoy el Espíritu Santo es la bomba atómica. Es el poder más impresionante que hay. El profeta Zacarías en el capítulo 4, en el versículo 6, dijo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Miqueas en el capítulo 3, versículo 8 dice: mas yo estoy lleno del poder del espíritu de Jehová. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Romanos en el capítulo 15 versículo 13 dice el apóstol Pablo: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el propio Pablo en ese capítulo 15 de Romanos, hablando de su predicación, dice en el versículo 13 que ha predicado con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Cuando tú vas a las Escrituras, el autor y tú vas a los Evangelios, el autor de los Evangelios que más habla acerca del Espíritu Santo, el más neumático, el más carismático, el que habla más es Lucas. Lucas habla muchísimo desde el principio, habla del Espíritu Santo hasta el final. Y después en su segundo libro que escribe, el libro de los Hechos, es el que habla muchísimo. De hecho, muchas veces se le conoce al libro de los Hechos como el libro de Hechos del Espíritu Santo. Y cuando Lucas habla del Espíritu Santo, Lucas da un detalle muy importante acerca del ministerio de Jesús. Mirad lo que dice en Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 14 al 15. Lucas capítulo 4, versículo 14 al 15. Dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todo. Este es un texto maravilloso, pero es un texto que viene precedente de un contexto muy importante. Y el contexto, si tú lees los versículos anteriores del capítulo 4, si tú lees los versículos anteriores, tú podrás ver cómo Jesús fue tentado por el diablo. Y no fue una tentación pequeña, no fue una tentación, o sea, como el diablo atacó a Jesús, fue de una forma impresionante. Como el diablo quiso cambiar el propósito de la venida de Jesús y hacer que Jesús no fuese a la cruz a morir por nosotros, ese fue un ataque demoledor. Tenemos la certeza, la palabra de Dios lo dice, que el propio Jesús contraatacó a esa tentación y en todo momento le dijo: escrito está, ¿no? Pero el diablo intentó tentarle, el diablo le puso una prueba realmente tremenda para impedir que fuese a la cruz a morir por nosotros. ¿Qué ocurrió después? Pues después de esa tentación tan dramática, tan fuerte, nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. No solamente volvió en el poder, sino que a consecuencia de ese poder del Espíritu se difundió su fama por toda la tierra y la gente empezó a conocer más a Jesús. Y Jesús iba por Galilea y por Judea y por Samaria predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio a las personas, sanando, cuidando, hablando, haciendo milagros. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado, exaltado por todos ellos. Y todo esto ocurre, su fama se difunde, enseñaba en las sinagogas, era glorificado por la gente. Todo esto ocurre cuando vuelve de la tentación, cuando vuelve de la prueba, porque volvió en el poder del Espíritu de Dios. Volvió en el poder del Espíritu Santo. Cuando tú vas a la Biblia, tú podrás ver y observar que ha habido hombres y mujeres que han pasado por grandes pruebas, por grandes situaciones muy difíciles de entender. Job pasó por un tiempo de pruebas enorme. Juan el Bautista también.
Daniel y sus amigos también. Ruth la moabita también. David también. Y podría continuar de la cantidad de hombres y mujeres que pasaron por pruebas tremendas. Y fueron pruebas difíciles, muy complicadas. Pero todos estos ejemplos que he puesto, y muchos más, tienen un denominador común. El denominador común que tienen es que todos ellos salieron fortalecidos después de la prueba. Todos ellos salieron fortalecidos después de esa tremenda prueba que ocurrieron. Y todos llegaron a un conocimiento más pleno de Dios, todos llegaron a un acercamiento más de Dios, y todos fueron realmente más guiados por el poder del Espíritu Santo también y por la palabra de Dios en sus vidas. Cuando salieron de las pruebas, salieron fortalecidos. Las pruebas tienen esa peculiaridad. Las pruebas o nos hunden o nos levantan. Las pruebas o nos quebrantan y le damos la espalda a Dios, o hace que nos acerquemos más al fuego vivo, hace que nos acerquemos más al Señor. Jesús estuvo en la prueba y fue una prueba muy grande y salió fortalecido de esa prueba. Las pruebas o te fortalecen o te endurecen. O te fortalecen o te endurecen. Ya me gustaría a mí decirte, si yo pregunto y digo, ¿hay alguien que quiere pasar por pruebas? ¿Hay alguien que quiere que el diablo lo ataque? ¿Hay alguien que quiere pasar por enfermedades? ¿Hay alguien que quiere pasar por cárcel, por fuego? ¿Hay alguien que quiere pasarlo mal? Y si alguien me levanta la mano y me dice, yo quiero eso, yo te diré que tú estás loco perdido. Yo te diré que tú estás loco perdido, porque nadie quiere pasar por la prueba, nadie quiere pasar por sufrimiento. Y el que diga que quiere pasar por sufrimiento, le faltan dos tornillos, por no decir 20. No es normal que nadie quiera pasar. Otra cosa es que cuando pasemos por una prueba y pasamos por una situación difícil, en ese momento le demos la gloria a Dios también y salgamos fortalecidos después de la prueba. Hace poco estuve hablando con una hermana, la semana pasada, que está pasando por un momento muy complicado, un momento muy difícil en su vida, y esta hermana, yo le dije, me gustaría tener palabras, decirte que vas a salir en poco tiempo de esto, pero no te lo puedo decir, porque no es verdad. O sea, somos muy propensos a edulcorar, somos muy propensos a facilitar las cosas. Bueno, no te preocupes, Dios está contigo, 3 oraciones, ponte de rodillas, verás tú cómo esto te va bien. No es así, no es así, no es así. Cuando hay pruebas que pueden pasar 1 día, 2 días, 3 días, y hay pruebas que pueden pasar años en el que estamos metidos en una prueba que es difícil de salir. Y como creyentes no podemos simplificar las cosas. Como creyentes no podemos dar solamente palabras de optimismo, como si esa persona no estuviese pasando problemas. A mí me hubiese gustado decirle a esta hermana, en 2 días no te preocupes, pero es imposible, no se lo puedo decir porque mentiría. Lo que sí le dije es, con el paso del tiempo pasarás esta prueba. Y con el paso del tiempo, con la ayuda de Dios, dejarás de llorar para empezar a cantar. Dejarás de estar con lágrimas para empezar a adorar y alabar al Señor. Pasamos por pruebas, hermano. Pero no olvides que Jesús pasó por prueba y salió fortalecido en el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento su ministerio fue completamente diferente. A partir de ese momento Jesús fue por todos los lugares, por todas partes, predicando el Evangelio. Pero tuvo que pasar por la prueba. Permitidme un poco de algo personal mío. Algunas veces algunos hermanos me han dicho, ¿cómo pudiste predicar en el tiempo más importante de la enfermedad de tu hija? Eso me lo han dicho en varias ocasiones, tanto aquí como en Nueva Vida. ¿Cómo pudiste predicar? Yo tengo que decirte la verdad, no tengo ni la menor idea. Yo sé que en los momentos más complicados, cuando salió el tema del cáncer, cuando lo operaron del muslo, las 3 operaciones en los pulmones, la quimio y la radio fue muy dura. Era una quimio que la dejaba destruida, se le cayó el pelo, era otra mujer, y a la misma vez muchas veces coincidía la quimio con la radio. Y a lo mejor tenía la quimio por la mañana y la radio la tenía a las 3 o las 4 de la tarde, en el mismo día. Eso fue muy duro. Y yo predicaba, y venía los miércoles y también enseñaba. Y hay hermanos que me decían, pero ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes predicar? ¿Tenía yo ganas de predicar? Ni mucho menos. ¿Tenía yo ganas de escuchar problemas? Vamos, yo no quería escuchar ni un problema, porque no estaba en condiciones.
Pero cuando tú te agarras al Señor, cuando tú dices, Señor, tú tienes un propósito, tú sabes, tú eres mi Dios, tú sabes lo que ocurre. Cuando yo estudiaba la palabra de Dios, y no predicaba improvisadamente, nunca me ha gustado eso. Yo pasaba en mi tiempo horas para predicar, para después intentar dar una buena comida a la iglesia. Y me ponía a preparar y predicaba. Y muchos me decían, predicabas con un poder tremendo. Yo no soy consciente de eso. Predicabas con autoridad. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Espíritu humano. El ser humano lo hace nadie. Lo hace el poder de la presencia en tu vida del Espíritu Santo. Jesús en la tentación, ante ese tiempo, fue un momento clave en su vida, pero de ese momento salió fortalecido por el Espíritu Santo. Y tú, que puedes estar metido en una prueba tremenda, que puedes estar metido en un agujero tremendo, que te sientes atacado por el diablo, que te sientes atacado por la gente, que te sientes en un momento crucial en tu vida, déjame decirte que de la prueba puedes salir fortalecido por el Espíritu Santo. Créetelo, que vas a salir con más poder de esa prueba, con más amor al Señor, con más pasión al Señor, cuando tú sales de esa prueba. Dice la Biblia en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 16, Efesios capítulo 3, versículo 14 al 16, dice así. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Fijaros que está diciendo que el Señor nos dé esa capacidad de estar de su riqueza para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Necesitamos y tenemos que saber que tenemos un poder a nuestra disposición. No es un poder económico, no es un poder temporal político, no es un poder institucional, no es un poder terrenal, es un poder espiritual. Es un poder espiritual y es la persona maravillosa, el gran desconocido de los creyentes, el más olvidado, el Dios más olvidado. De hecho, hay un libro que se llama El Dios olvidado, que habla del Espíritu Santo. El que apenas se predica, el que apenas se enseña, el que apenas en algún grupo, en algún segmento de la iglesia, en alguna parte de la iglesia se habla mucho acerca del Espíritu Santo y en otra parte de la iglesia no se habla para nada, absolutamente para nada del Espíritu Santo. Pero la Biblia nos dice que tenemos un poder, como dice también aquí el apóstol Pablo, fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y podemos ser fortalecidos en momentos de penumbra, en momentos de tristeza, en momentos que no entendemos, podemos ser fortalecidos en nuestro interior. El hombre espiritual, la mujer espiritual, va a ser fortalecido por el poder impresionante del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo primero que te quiero decir en esta mañana, ¿anhelas poder? Pues tenemos un poder. Ahora déjame decirte algo entre paréntesis. No anheles el poder por el poder. No anheles el poder porque quiero hacer milagros, porque quiero hablar en lenguas, porque quiero hacer esto. Anhela. Ama con tu alma, con tu fuerza, con tu mente, con tu corazón. Ames lo que Dios te da. Ama a Dios. Punto. Dios te dará en su bondad y en su misericordia, te dará muchas cosas, pero no siempre te dará cosas. Habrá momentos de silencio, habrá momentos de no entendimiento, habrá momentos de incomprensión, habrá momentos que te vas a sentir más solo que la una, habrá momentos que no vas a querer nunca vivir, pero el Señor, el Espíritu Santo, te va a ayudar en todos esos momentos, en todas esas situaciones. Anhela a Dios, anhela al Trino Dios, anhela a Jesús, anhela al Padre, anhela al Espíritu Santo. No digas, Señor, dame, así estamos. Estamos en una sociedad llena de egoísmo. Y en las iglesias estamos en una iglesia, yo. Todo para mí, todo para nosotros. Yo soy el importante en la primera persona. Anhela a Dios en lo que Dios puede hacer en tu vida. El poder de Dios se manifiesta
entre otras cosas, cuando pasamos por una tentación y salimos fortalecidos de esa tentación. El poder de Dios, del Espíritu Santo, se manifiesta también, y lo vemos claramente, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1-5. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y mira lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Te he dicho que el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, se manifestó después de la prueba en Jesús y salió fortalecido. Y aquí, en este texto que leemos en 1 Corintios, encontramos el poder del ministerio de Pablo. ¿Cuál fue el poder del ministerio de Pablo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cómo predicaba Pablo? ¿Qué enseñaba Pablo? ¿Cómo llegaba Pablo a las almas, a los corazones? Pues lo estamos viendo aquí, a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Pablo no predicó con excelencia o con sabiduría. Pablo no predicó un discurso bien organizado, con una alta retórica, bien tratado. No fue a una escuela de enseñanza, a una escuela que en aquella época había mucha de retórica, de cómo hablar en público. Eso los romanos les daban mucha importancia. Pablo no predicó con astucia humana, no predicó intentando controlar a la gente con sus emociones, con sus sentimientos. Pablo predicó desde la debilidad, Pablo predicó desde el temor, Pablo predicó desde sabiendo que realmente él no podía llegar absolutamente a nadie si no era por el poder del Espíritu Santo. Un hombre que predica desde la debilidad, un hombre que predica desde el temor, un hombre que no va a emplear ninguna artimaña para conseguir sus propósitos, sino un hombre que va a predicar en el poder del Espíritu Santo. Como dice aquí, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Pablo podía haber predicado desde la astucia humana? Sí. ¿Desde la sabiduría humana? Sí. Sí, Pablo era un gran conocedor de la alma humana. Y Pablo tenía una cultura tremenda y un conocimiento tremendo. Era el que más tenía. Pablo dominaba idiomas también. Conocía la historia, no solamente el Antiguo Testamento. Podía citar a hombres y a mujeres, a escritores. Tenía un bagaje cultural impresionante. Pablo podía haber desarrollado un talento humano, desde el punto de vista humano, para predicar. Pero Pablo no predicó así. Pablo predicó desde el poder, bajo el poder, en el poder del Espíritu Santo. Por eso predicó de esta forma. Por eso había personas que se convertían. Por eso levantó iglesias, porque predicaba no como un ser, como alguien buscando una manera atractiva, sino en el poder del Espíritu Santo. Hoy hay creyentes que piensan que se debe predicar el sermón apropiado, con el maestro apropiado y con el estilo apropiado. Hay gente que piensa que debemos predicar sermones de 20 minutos y hay gente que piensa que los sermones deben ser de por lo menos 1 hora. Hay gente que piensa que se debe predicar versículo por versículo. Hay gente que piensa que se debe predicar capítulo por capítulo. Hay gente que piensa que se debe predicar libro por libro. Hay gente que piensa que se debe predicar sermones biográficos. Hay gente que piensa que se debe predicar sermones textuales. Hay gente que piensa que se debe predicar sermones doctrinales. Es decir, hay todo tipo de ideas acerca de la predicación. Otros piensan que se debe predicar desde la razón, es decir, desde la apología. Y otros piensan que se debe predicar desde el sentimiento, desde la emoción. Yo estoy a favor de todo lo que he dicho. Yo creo que se debe predicar versículo por versículo, que se puede predicar libro por libro, que se puede predicar texto por texto, que se pueden predicar predicaciones biográficas, que se puede predicar sermones doctrinales. Yo estoy de acuerdo con todo ello. Yo creo que debemos de predicar, debemos de enseñar todo el consejo de Dios. Ahora bien, la diferencia entre un servidor y el apóstol Pablo es que el apóstol Pablo lo hacía en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. No lo hacía desde el conocimiento humano, desde la influencia humana, sino que lo hacía
del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. No busquemos tanto como, sino lo que realmente impacta, lo que realmente es importante, lo que va a transformar a la gente es el poder manifestado en la vida del predicador por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos tener nosotros ese poder? ¿Cómo podemos tener el poder en la predicación o en la enseñanza? Déjame decirte tres cosas. Tres cosas que a lo largo de mi vida he podido notar. La primera es, no podemos predicar con el poder del Espíritu Santo sin la oración. Es imposible predicar o enseñar sin la oración. Con demasiada frecuencia vamos a la Escritura, venimos, enseñamos, leemos y no pasamos tiempo de rodillas. Hay un texto perdido en el capítulo 9 de Hechos, un texto que no se le da, es una palabra pequeñita, que no se le da mucha importancia. Cuando se habla de la conversión de Saulo de Tarso, se habla de cómo el Señor le habló, cómo se quedó ciego, las preguntas que hizo, ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? Hablamos mucho de ese tiempo, pero hay un texto, hay un momento pequeñito en que el Señor le dice a Ananías, ve a tal sitio, que aquí hay un hombre que yo tengo un plan para él, un hombre que ahora está ciego. ¿Y sabes cómo lo vas a conocer, Ananías? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo voy a conocer a este hombre? Lo vas a reconocer porque he puesto en él una camiseta del Betis. Por eso lo vas a reconocer. O vas a reconocerlo porque va a tomar un vasito de gazpacho tranquilo de Mercadona. ¿Cómo vas a reconocer a este hombre que yo tengo un plan para él? Y el Señor le dice, lo vas a reconocer por ora. Saulo de Tarso había sido tocado por el Señor. Saulo de Tarso se había quedado ciego. Saulo de Tarso había escuchado la voz de Dios. Saulo de Tarso fue llevado a casa, aquí en Jerusalén, en una casa determinada. Y el Señor ve a esta casa. ¿Y cómo vas a reconocer a un hombre que lleva 3 días en la oscuridad, que me he manifestado en él hace 3 días, y lo que está haciendo este hombre es orar? Y cuando Ananías llega allí, a esta casa, lo que está viendo es un hombre que está orando. Y Ananías dice, este es el hombre que he venido a orar por él. Este es el hombre que Dios me ha dicho que ponga las manos. Este es el hombre que voy a bautizar. Pero lo señala, lo identifica con la oración. Con la oración. No podemos tener poder espiritual, no podemos tener ningún tipo de poder si no estamos orando. Si no estamos de rodillas orando al Señor. Voy a decir una cosa que jamás en mi vida lo he dicho, por un sentido de vergüenza, o de qué pueden pensar de mí si digo esto. Y nunca lo he dicho, pero lo voy a decir hoy. Hay un momento ya a la altura de uno que ya le importa menos la opinión de los demás. Hace ya un montón de años, predicando un día en una conferencia de jóvenes en Canarias, una semana entera, hubo un momento en que un hermano, en el tiempo de oración, después de predicar, pasamos un tiempo de oración, y ese muchacho, orando, le dijo al Señor, Señor, ¿en qué seminario se aprende a predicar así? Haciendo referencia a un servidor. ¿En qué seminario se aprende a predicar así? Eso te halaga. Pero ese muchacho estaba confundido. En ningún seminario se enseña a predicar así. Por muchos libros que tú tengas de teología, de hermenéutica, por muchas cosas que tú puedas hacer, ¿sabéis, hermanos y hermanas? El secreto de la predicación, de la enseñanza, del poder del Espíritu Santo es la oración. La oración. Igual que Santiago, el hermano de Jesús que escribe Santiago, a Santiago se le llamaba era rodillas de camello, se le llamaba rodillas de camello, porque pasaba multitud de tiempo orando, y las rodillas se le pusieron así, por estar orando al Señor. ¿Cómo podemos tener el poder del Espíritu Santo? Pues orando. Hay una clave en el libro de los Hechos. La clave de los Hechos se puede resumir en 2 palabras. Espíritu Santo y oración. Espíritu Santo y oración. No hay más. No hay más. Que a veces estamos todo el tiempo, ¿qué podemos conseguir? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos? Oración y Espíritu Santo. Y la mayoría de los creyentes hoy en día no oran. Esa es la triste realidad.
La mayoría de los creyentes hoy en día no pasan tiempo con el Señor. La mayoría de los creyentes no pasan un tiempo de intimidad con el Señor, de cercanía con el Señor. No, se ha perdido esa intimidad y ese tiempo de oración. ¿Cómo podemos tener ese poder en el Espíritu Santo? Orando. ¿Cómo podemos tener ese poder en el Espíritu Santo? Con la santidad. Con la santidad. ¿Sabéis, hermanos? Yo aquí en esto soy muy radical, siempre lo he sido. Muy radical. La palabra de Dios es un libro santo. Dios es santo. Dios nos dice, sed santos como yo soy santo. Hay un libro entero, Levítico, que nos habla acerca de la santidad. La Biblia habla muchísimo acerca de la santidad. ¿Cómo podemos tener el descaro, falta de vergüenza, de venir a predicar la palabra de Dios cuando yo estoy viviendo una doble vida? ¿Cómo puedo predicar? ¿Cómo puedo decir cosas que yo después, el día siguiente, el lunes, ni siquiera, no es que no vaya a intentar vivirlo, es que no lo voy a vivir? Hay una falta de santidad hoy en día impresionante de manera general en las iglesias. Predica cualquiera, enseña cualquiera, toca la guitarra cualquiera, alaba cualquiera, es maestro de escuela dominical cualquiera. Y no pasamos un tiempo viendo la calidad espiritual de esa persona, la santidad personal de esa persona. Eso hoy en día ya no se lleva, cuando es lo más importante. No se puede predicar la palabra de Dios sin la santidad. Se puede predicar, evidentemente, pero no va a llegar a ninguna parte. No va a llegar a ninguna parte, eso es pan para hoy, hambre para mañana. El precio de predicar, de enseñar, pasa inevitablemente por la santidad. Igual que cualquier ministerio, ¿eh? Exactamente igual que cualquier ministerio. ¿Cómo podemos tener el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? Pues con la oración, con la santidad, con la santidad. Y déjame decirte lo tercero, que lo hemos cantado en la última canción que se ha cantado del Espíritu Santo, con la pasión, con la pasión. ¿Cómo podemos tener ese poder espiritual? Con la oración, con la santidad y con la pasión. ¿Sabéis, hermanos? Hay gente apasionada por el fútbol. Incluso le ponen nombre a sus hijos. ¿Cómo te llamas? Francisco Maradona. ¿Cómo? Le ponen nombre a los hijos de sus futbolistas preferidos. Hay pasión por el fútbol. Ayer, permitidme una pequeña, ya que está aquí la madre, permitidme un paréntesis. Ayer tuvimos en la Iglesia de Nueva Vida una conferencia sobre la pornografía. Y vino una hermana de Huelva y algunos de ustedes estuvieron allí ayer. Pues vino también vino don Carlos. Y estuvo allí con un grupo de jóvenes de la iglesia de Oreb, donde se juntan. Y venía así. Me parecía un perro pachón. Digo, Carlos, ¿de dónde viene? Venía con su esto del Sevilla. Venía con su camiseta del Sevilla. ¿De dónde viene? Yo ya me imaginaba dónde venía. Dice, estoy aquí, vengo campo de fútbol que he ido a ver al Sevilla. Digo, habéis ido a ver Sevilla. Yo sabía que había ganado, pero para chincharle le dije, ¿ha perdido? Y dice, no, ha perdido. O sea, dice, hemos empatado casi al final y después hemos metido un gol casi al final. Y después hemos salido allí corriendo. Pues, oye, estas son cosas que ocurren. Hay gente que, como el caso de Carlos, como tantos otros, que van al fútbol y, ¿por qué? Porque tienen pasión. Tienen pasión por el fútbol, tienen pasión por las cosas. Hay gente que está apasionada por los deportes. Hay gente que está apasionada por las motos y los coches. Incluso compran las revistas de moto, las revistas de coche. Si está el circuito de Jerez con moto, van al circuito de Jerez. Les encantan las motos y los coches. Hay gente que les encantan los viajes, están apasionados por los viajes. Y ahorran para viajar 2 o 3 veces al año en cualquier sitio, en cualquier lugar. Hay gente apasionada por todo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? ¿Dónde enfocas tu mente? ¿Dónde enfocas tus ojos? ¿Dónde enfocas tu corazón? ¿Cuál es tu pasión? Porque aquí, hermanos y hermanas, esto se resume muy fácilmente. No hace falta ser esto se resume muy fácilmente. Si tienes pasión por Jesús, eres un hombre apasionado. Si no tienes pasión por Jesús, otra cosa ocupará la pasión, pero no la ocupará Jesús.
tienes que ser una persona, los creyentes, por definición, deberíamos de ser hombres y mujeres apasionados por Jesús. Una vez un pastor dijo lo siguiente: el cristiano es dependiente y vulnerable, débil y quebrantado, frágil e incomprendido, pero también el cristiano es trascendente, imparable e imbatible cuando ha cultivado un corazón apasionado por Jesús. ¿Dónde están los apasionados por Jesús? No apasionados por la alabanza, no apasionados por la predicación, no apasionados por los detalles y por los grupos y por los programas. Apasionados por Jesús. ¿Dónde están? Los hombres que se dejan la vida, las mujeres que se dejan la vida, los jóvenes que se dejan la vida por Jesús. Pablo fue un hombre apasionado. Pablo fue un hombre apasionado por Jesús y el poder del Espíritu Santo era evidente en él. Por eso pudo predicar de esa forma, con el poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos parte de lo que hemos conocido, de lo que nos han dejado otras personas. Somos una cadena. Algunos me han ayudado, yo espero haber ayudado a otros y así vamos a estar siempre, de cadena en cadena, ayudándonos unos a otros. Yo he tenido la enorme fortuna de encontrar a hombres y mujeres apasionados en mi vida. El primero que yo me encontré apasionado, lo he dicho muchas veces, fue un hombre así, pequeñito, un retaquito, un hombre que se llama José Sáez. Fue misionero para los niños y aquí ha estado en varias veces ha estado aquí. Cuando yo conocí a José Sáez, que empezó a venir a la iglesia donde yo me congregaba, siempre estaba hablando del evangelismo, siempre estaba hablando de los niños, porque se llevó un montón de años como misionero a los niños. Siempre estaba hablando de los niños, y tú dices, pero no hay otra conversación, no hay otra cosa. Y después empezó a hablar de cuando iba a la cárcel, y nada más que hablaba de la gente de la cárcel, de fulanito, de menganito, repartiendo tratados, repartiendo un Nuevo Testamento. O sea, un hombre que tenía pasión, siempre estaba hablando de las almas de los niños, de la gente en la cárcel, y no había otro tema, siempre a mí me dejó una huella, porque era un hombre apasionado, con lo bajito que era un apasionado por Cristo. No sé si alguno de vosotros habéis escuchado hablar de un pastor que ya está con el Señor, nacido en Sevilla, pero durante muchos años vivió en Córdoba, Antonio Gómez. Antonio Gómez era un pastor tremendo. Yo lo escuché un par de veces predicando. Él era pastor de la iglesia bautista en Córdoba, aunque es natural de Sevilla. Y yo lo escuchaba predicar y estaba así. Era impresionante cómo predicaba. Una vez nos invitó a José Sáez, esto lo he contado otras veces, invitó a José Sáez a dar un curso de APEN para los adultos, para los miembros de la iglesia, de cómo dar clases de niños en las casas, y José Sáez me dijo, ¿quieres venir conmigo? Y yo me fui con él y aprendí una serie de cosas que yo otro día contaré. Pues José Sáez, Antonio Gómez nos invitó, nos fue a recoger a la estación de trenes. José Sáez y yo salimos de la estación de trenes, llegamos a la estación de trenes de Córdoba, y este pastor nos estaba esperando para llevarnos a un apartamento que tenía la iglesia. Y esa semana tuvimos ese apartamento. Hola, ¿qué tal? Y tal. No tenía coche, cogí un taxi, nos montamos en el taxi, Antonio Gómez al lado del taxista, José Sáez y yo detrás, y de pronto le dice Antonio Gómez al taxista, ¿usted sabe dónde va a pasar la eternidad? ¿Usted sabe dónde va a pasar la eternidad? Y yo estaba diciendo, este tío está loco. Y yo estaba diciendo, este hombre, ¿de dónde se ha escapado este hombre? Pero era apasionado. Era un hombre que predicaba y no era, Señor, dame tú el encuentro, que esto es otra cosa que podemos hablar. Estamos hechos, preparados para buenas obras, eso, efectivamente, pero también tenemos que tener la idea de evangelizar. También tenemos que estar focalizados en la evangelización. También tenemos que tener el deseo de evangelizar y de propiciar encuentros también para compartir el evangelio. Y esto me se llevó desde que cogió el taxi hasta que lo soltó, hablándole de Cristo. Y me encantó. Yo llevaba unos cuantos meses de convertido, me encantó esa forma de apasionado por las almas. ¿Conocéis? ¿Alguno de vosotros habéis conocido a Elton Rangel? Elton Rangel fue pastor de la Iglesia Bautista de Sevilla durante mucho tiempo, brasileño. Este es un hombre apasionado por las misiones. De hecho, el tiempo que se llevó como pastor allí, cada año hacía un evento
sobre misiones. A mí me invitó no sé cuántas veces a ese evento para predicar. Y normalmente era o una semana o un viernes, sábado y domingo. Y siempre hablando sobre las misiones. Y yo iba a su despacho y hablaba de las misiones. Me ponía a orar con él y oraba por las misiones. O sea, siempre de su boca siempre salían las misiones, las misiones. Un hombre apasionado por las misiones. Apasionado. Y yo soy deudor de esas personas. Conocí a un hombre, que aquí está su hija ahí sentada, al lado de su querido hijo. Conocí a un hombre, Juan Antonio, apasionado. Era un hombre que siempre estaba, tú veías a Juan Antonio Sánchez y siempre estaba con esa forma que tenía de hablar tan peculiar, con ese dinamismo, esa cosa, siempre hablando de los gedeones, esto, lo otro, compartiendo, hablando. ¿Cuánta gente habrá escuchado el Evangelio por Juan Antonio Sánchez? ¿Cuánta gente habrán conocido a Cristo? Era un modelo, es decir, esta persona o le faltan 2 tornillos o tiene pasión, y tiene pasión. Yo di gracias al Señor por esos hombres y por otros más, algunos estáis aquí, por algunos más también, que son hombres de pasión, hombres y mujeres de pasión, que aman a Jesús apasionadamente. Te he dicho en esta mañana que tenemos un poder y tenemos que anhelar ese poder. Anhelamos el poder y anhelamos más al Dios del poder. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Te he dicho en esta mañana que Jesús, después de la prueba, fue fortalecido y comenzó un ministerio público impresionante. Te he dicho que el apóstol Pablo predicó con el poder del Espíritu Santo y la gente se convertía no con astucia humana ni con artimaña humana, sino con debilidad y temor por el poder del Espíritu Santo. Y termino con este texto en Hechos, capítulo 9, versículo 31. Hechos, capítulo 9, versículo 31. Y dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Me encanta ese texto, me encanta. Fijaros que ahora Dios es tremendo, Dios hace las cosas de una forma impresionante. Si tú ves los versículos, los capítulos anteriores, podrás ver que la iglesia comenzó una persecución. ¿Quién comenzó la persecución? Saulo de Tarso. ¿Qué pasó con Saulo de Tarso? Que el Señor se le presentó y se convirtió, conoció a Cristo. Se acabó la persecución. Después vino otra persecución, más tremenda todavía. Hubo un tiempo de paz. Y en ese tiempo de paz, porque Saulo había conocido a Jesús, Jesús había manifestado a Saulo de Tarso, en ese tiempo de paz nos dice que las iglesias tenían paz por toda Judea. Me encanta. Porque a eso estamos llamados, hermanos. Estamos llamados a la paz. Estamos llamados a ser pacificadores. Estamos llamados no a la guerra, sino a la paz. Estamos llamados a quitar hierro. Estamos llamados a edificar a los demás. Estamos llamados no a ensuciar el alma de la gente. Estamos llamados a la paz, a la reconciliación. Y la iglesia, las iglesias, y habla en plural, habla en plural. Toda Judea, la Galilea y Samaria, las iglesias eran edificadas en plural. Es decir, las iglesias en estos sitios eran edificadas y las iglesias se juntaban y no había peleas, no había situaciones malas, eran edificadas. Y fijaros que dice, andando en el temor del Señor. No se puede andar, una iglesia sana, bíblica, no puede andar bien si no tiene temor de Dios. Si no hay temor de Dios. Temor de Dios santo, reverente. Y las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor. Y fijaros lo que dice. Y crecían. Había terminado el periodo de la persecución. Saulo se había convertido. Y las iglesias tenían paz por todas partes. Eran edificadas. Andaban en el temor del Señor. Y crecían, se acrecentaban. ¿Cómo? Fortalecidas por el Espíritu Santo. Fortalecidas por el Espíritu Santo. De esa forma, las iglesias en los 3 lugares eran edificadas. Hermanos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Todos los que hemos creído tenemos los que no han creído no. Eso es solamente para aquellos que han nacido de nuevo. Los que hemos creído en Jesús tenemos el Espíritu Santo. Y tenemos el poder del Espíritu Santo a nuestra disposición.
Tenemos ese poder maravilloso que Él nos da siempre, que es ese Espíritu Santo. En esta mañana he intentado